Bienvenido a nuestro podcast para la tribu de Finanzas y más. Hoy tenemos nuestro segmento de valor agregado. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Tribusa Capital. ¿Qué es Tribusa Capital? ¿A qué se refiere? ¿Es una buena inversión? ¿Es una inversión de rendimiento? ¿Qué es exactamente? Entonces, sin más nada que decir, empezamos de una vez. ¿Qué es Tribusa Capital? Tribusa Capital es un fondo de inversión inmobiliario que busca tener el mayor rendimiento bajo un procedimiento estricto. Pero yo lo voy a explicar con mis palabras simple y llana de lo que se refiere, de lo que es Tribusa Capital. Y para mí, Tribusa Capital es un conjunto de personas, de inversionistas que se reúnen para poner un dinero y ese dinero invertirlo en bienes raíces y a ese dinero sacarle un rendimiento. De eso es lo que se refiere. Se reúnen varias personas, hacen una inversión, se compran apartamentos en plano y después que se vende se saca el retorno de inversión. Entonces ahora pasamos lo que es el timeline, el proceso de Tribusa Capital. ¿Cómo nosotros hacemos ese procedimiento? Aquí no hay magia. Aquí todo es algo simple y es algo sencillo. El timeline es simplemente nosotros compramos apartamentos en plano, terminamos que estén, cogemos un préstamo hipotecario y después lo vendemos. Y de esa venta es que nosotros sacamos el rendimiento del dinero. ¿Qué tipo de proyectos nosotros usamos? Tiene que ser específicamente proyectos económicos en plano. Tiene que ser obligatoriamente ese tipo de proyecto. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo compramos, nos asociamos, lo compramos, esperamos que esté listo y lo vendemos. Entonces, para pasar un poquito más a conocimiento, si usted compró un apartamento en plano y tiene 6 o 7 meses, usted puede preguntar cuál es el valor actual. Si usted compró un apartamento y ya se lo entregaron, un apartamento económico o un apartamento cualquiera en plano, no importa si es económico o no, y ya se lo entregaron, usted puede verificar en qué precio actualmente está. Entonces, usted va a ver y entender que en ese plazo, en ese tiempo que le entregaron el apartamento, su apartamento creció más de un 20%. Lo normal es entre un 15 y un 20%, pero usted se puede dar cuenta, si usted ha comprado un apartamento, de que el precio sí creció. Entonces, nosotros nos basamos básicamente en eso. Entonces, para aquellas personas que nunca han comprado un proyecto, que no saben lo que es eso, yo le voy a explicar brevemente cómo se compra un apartamento en plano. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es toda la información. Nosotros tenemos que buscar la información para saber el metraje, la ubicación, las amenidades, etcétera. Entonces, después que nosotros busquemos esa información, la forma de pago, que es una de las ventajas que tiene tú comprar en plano, la información de pago debemos de tener en mano. ¿Cuánto requiere ese proyecto? Normalmente son entre 20 y un 25 hasta un 50% dependiendo, pero normalmente los proyectos en planos en República Dominicana van entre un 20, un 25 o hasta un 35. Puede llegar a 50, pero normalmente no se ve. Entonces, ese 20% usted lo paga en diferentes cuotas. Entonces, esas son una de las ventajas grandes que tú tienes en el hecho de tú comprar en plano. Otro tema que tienes que saber es que tienes que ir a visitar el lugar para ver el entorno, la ubicación, qué te queda cerca, qué te queda lejos, para tú saber si es una buena inversión. Y después que tú tengas esa información, viene lo que es el cierre. El cierre es simple y sencillo, pero hay que leer, porque es la parte donde tú vas a firmar, es el contrato. Entonces tienen que tener varias cosas pendientes. Nosotros más adelante vamos a tener un podcast donde vamos a explicar con lujo y detalle lo que es un contrato de una compra de proyectos en planos. Entonces voy a recapitular. Tenemos 4 características para tú comprar un apartamento en plano. Tienes que tener la información presente, tienes que saber la forma de pago, tienes que ir a visitar el proyecto donde se va a realizar y el cierre, que es la firma de los contratos. Entonces voy a aprovechar el momento para invitarte a ti este martes 21 de marzo para el webinar que nosotros tenemos, que vamos a explicar con lujo y detalle lo que es Tribusa Capital, cómo sacarle un mayor rendimiento a tu inversión. Entonces, vamos a pasar para explicar cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el Tribusa Capital. Las ventajas que tiene, voy a arrancar por hablar de que
Cuando tú compras un apartamento, una de las ventajas que tiene, cuando tú compras un apartamento, tú lo estás comprando entre un 15 y un 20% más económico. Y esa información yo creo que se la graben porque más adelante la vamos a necesitar. Yo le voy a explicar más adelante la magia, dónde que surge todo, de dónde es que Tribusa Capital se apalanca para tener un buen rendimiento. Y le voy a decir qué rendimiento nosotros tuvimos en nuestro primer fondo, que fue un rendimiento brutal. Bueno, entonces seguimos con la ventaja. Una de las ventajas, como les decía, es un 15 o un 20% porque uno está comprando de la nada. Cuando tú vas a comprar un proyecto en plano, no hay nada, solamente está el terreno. Entonces, por tanto, tú estás comprando por un precio muy por debajo. Entonces, cuando te entreguen el apartamento, además de que tú estás comprando un precio por debajo, lo que vale ese apartamento en 1 o 2 años que se construye y que te lo entreguen, entonces tiene un valor mucho mayor. Que esa es la segunda ventaja, la rentabilidad, que viene obviamente del precio mucho más económico que tú lo compras. Otra ventaja que tiene son las formas de pago, que tú no tienes que tener todo el dinero, sino que con poco dinero, si un apartamento te cuesta $100,000, tú con $20,000 puedes tener un apartamento más gastos legales. Entonces, vamos a pasar a otra de las ventajas que son los precios y las terminaciones. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque realmente el hecho de uno comprar e invertir en proyectos en planos económicos, que es donde nosotros nos basamos, es que nosotros podemos tener el control total de las terminaciones del apartamento. ¿Por qué? Por ejemplo, un apartamento de 100 metros cuadrados es muy fácil de saber qué va a tener de terminaciones. Porque en un apartamento tú no le vas a poner terminaciones de primera. Normalmente los apartamentos en plano tienen terminaciones entre media baja y terminaciones bajas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros mitigamos el riesgo de cuando vayamos a vender el apartamento, en venderlo un poco más seguro y más rápido, porque tenemos el conocimiento de que si nos van a vender un proyecto en plano, nosotros sabemos en qué precio nosotros debemos de comprar y es muchísimo más flexible nosotros hacer las negociaciones. También otra de las ventajas que tiene es que nos dan garantía. La garantía de construcciones que nos dan aquí normalmente, que son 1 año de fallo de terminaciones, 3 años de defectos de elementos constructivos y 10 años en vicios estructurales. Si el apartamento tiene grietas, la constructora está obligada a nosotros a respondernos por esa grieta y a solucionarlo. Entonces, vamos a pasar y yo quiero que me pongan mucha atención ahora. Claro, hay muchas personas que me dicen como que, mira, ten cuidado con toda la información que tú des, porque realmente es una muy, 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 muy buena información. Entonces, bien, vamos a suponer que nosotros vamos a comprar un proyecto de $100,000. Normalmente, como le decía anteriormente, tú solamente tienes que pagar el 20%. De ese 20% de $100,000 son $20,000. Ese precio de $20,000 más gastos legales, estaríamos hablando de que con $26,000 tú tienes un apartamento de $100,000. Tienes una inversión de $100,000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted vende el apartamento en $120,000, que es el aumento que hablé anteriormente, el 20%, entonces usted va a tener una ganancia de $20,000 más los $20,000 que usted dio se le van a devolver cuando usted vende el apartamento y va a tener una ganancia neta de $14,000. Porque si hay que descontar los gastos que se incurren en el proceso, que son los gastos de cierre de los bancos y las cuotas que uno tuvo que pagar para coger ese préstamo. Entonces, ¿qué yo te estoy diciendo con esos $26,000? Que uno se apalancó y esto es muy importante, nos apalancamos primero de la constructora, porque nos dio la facilidad de solamente pagar el 26%, y luego nos apalancamos del banco, que el banco nos dio un préstamo a nosotros y nosotros pagamos alrededor de entre 3, 4 y 6 cuotas de intereses. Que la cuota sea alta, no importa, el dinero da. Y esto ya nosotros lo comprobamos. Entonces,
Esto es Tribusa Capital. Eso da un rendimiento de un 53.84%. Esto es una práctica que nosotros hicimos, pero ya nosotros lo llevamos a la vida real. Y nosotros, el martes 21, nuestro webinar, vamos a explicar a las 7 de la noche, con lujo y detalle y con número estricto, cómo nosotros, con tan solo $26,000 o alrededor de $26,000, nosotros tuvimos un rendimiento de un 146% bruto, sin ganancia, y con ganancia para el cliente final, una ganancia de un 86% en 2 años. Esto quiere decir un 43% anual. Entonces, el martes 21 de marzo a las 7 de la noche, nosotros vamos a explicar con luz y detalle. Y te invito también ahora a que vayas abajo, cliques en el link que tenemos abajo y que te inscribas en el webinar. Ahí tú solamente tienes que poner tu email y tu nombre y tu apellido. Y ahí nosotros nos vamos a mantener mejor comunicados. Entonces, como le venía diciendo, ahora también tenemos que hablar de cuáles son las desventajas, porque no todo es color de rosa. En todas las inversiones sí hay riesgo, y lamentablemente sí hay riesgo. No podemos hacer no podemos hacer como decimos aquí cariñosamente, los locos, pero sí realmente sí tenemos desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Una de las primeras desventajas que tenemos es que el proyecto se atrase. Todos los proyectos normalmente tienen eso por default. Todos los proyectos se atrasan. ¿Por qué? Por muchísimas variaciones. Construirse realmente es un problema. Pero siempre esa desventaja la vamos a tener. Ahora, nosotros vamos a mitigar esa desventaja. ¿Cómo nosotros la mitigamos? Investigando al 100% la empresa constructora. Entonces nosotros, más adelante, yo le voy a enseñar cuáles son los documentos que usted debe de pedirle a la constructora para tú depurarle y saber si realmente usted puede invertir en ese proyecto. Entonces, otra desventaja que tiene Tribusa Capital es que la inversión tiene que ser aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años y medio. En el caso que nosotros hicimos, solamente duramos 2 años, pero el retorno de inversión tiene que ser entre 1 año y medio y 2 años. Otra desventaja es el monto, que el monto no es un monto fijo. Usted no puede venir y decirme, mira, Tribusa Inmobiliaria, te voy a dar $500,000 para que tú me des retorno de inversión. No, tiene que ser el 20% más los gastos que nosotros debemos recibir, no más. Porque si ya nosotros nos vamos a apalancar tanto de la empresa, de la desarrolladora, como después nos vamos a apalancar de los bancos. Pero nosotros tenemos que tener ese dinero en la mano para nosotros sacar ese retorno de inversión. Otra desventaja que tiene Tribusa Capital es la terminación es equivocada, que cuando tú compras un apartamento, te entregan un apartamento y no te lo entregan con las terminaciones de vida. Pero como dije anteriormente, te voy a enseñar a cómo nosotros depuramos a una empresa. Entonces, otro riesgo, y es uno de los más importantes, es que uno no esté exento de una estafa. Sí puede haber estafa. Todo el mundo que invierte en bienes raíces, y no solamente en bienes raíces, en todo tipo de inversión siempre se presta a tener una estafa, pero nosotros mitigamos esa estafa. ¿De qué forma? Vuelvo y lo repito, investigando la desarrolladora. Ahora mismo yo le voy a regalar cómo nosotros depuramos la desarrolladora, todos los documentos que debe de tener. Se lo voy a poner aquí en pantalla, usted lo puede dar un screenshot, lo puede guardar en su celular, y esto usted se lo puede pedir sin ningún miedo a toda la constructora. Si la constructora no le da todos estos documentos, entonces ya usted sabe que tiene una red flag. Tiene que poner atención en eso. Entonces se lo dejo en pantalla, ahí está numerado, no lo voy a repetir porque realmente eso es redundar en lo mismo. Se lo dejo, se lo regalo como empresa. Tribusa Inmobiliaria les regala los documentación para la investigación de una desarrolladora. Entonces, también es bueno recalcar algo, que en Tribusa Capital no se puede invertir en todos los proyectos en planos.
tiene que tener unas características específicas. ¿Cuáles son esas características? Primero, tiene que ser un proyecto en plano y tiene que estar regido por una fiduciaria. ¿Qué es una fiduciaria? Nosotros vamos a tener un invitado a nuestro querido Juan Pablo de Murcia Group, que lo vamos a invitar para que él nos explique qué es una fiduciaria, qué es un fideicomiso, qué es un fideicomitente, etcétera. Entonces, lo primero es que el proyecto tiene que ser en plano. Tiene que ser el proyecto de bajo costo. Tiene que ser obligatoriamente de bajo costo porque así nosotros controlamos lo que le había dicho anteriormente, que como es de bajo costo, es un proyecto que tiene que tener de entre 95, 80, 70 metros cuadrados y así uno puede manejar los espacios y puede manejar los precios y las terminaciones. Tiene que ser también de altas unidades, obligatoriamente debe de ser de altas unidades. No podemos invertir en un proyecto que solamente tenga 8, 12 o 15, 16 unidades. ¿Por qué? Porque la última característica que le voy a mencionar es que tiene que ser de alta demanda y nosotros obligatoriamente para saber si un proyecto es de alta demanda es ver cómo va fluyendo la venta y para nosotros poder ver cómo fluye esa venta debemos saber cómo se van vendiendo las unidades. Entonces, si nosotros tenemos la característica, tenemos precio, tenemos ubicación, tenemos una buena investigación, es muy probable que el proyecto sea de una alta demanda y eso es lo que nosotros buscamos aquí en Tribusa Capital. Quiero aprovechar para finalizar e invitarte este martes 21 de marzo a las 7 de la noche tenemos nuestro webinar y vamos a explicar con luz y detalle de cómo nosotros sacamos un rendimiento bruto de un 146%. Y un rendimiento neto para el cliente, de un 86% en 2 años. Eso quiere decir que es un 43% cada año. Para finalizar el podcast, le voy a decir los números. Se los voy a dar los números. El monto invertido de nuestro cliente del primer fondo en un apartamento fue de 809,908 pesos. Él sacó de su bolsillo 809,908 pesos y me lo entregó. Toma, inviértelo. Y nosotros, Tribusa Inmobiliaria, le devolvimos a él 1,507,530. Eso hace un rendimiento de un 86.14%. Entonces, si tú quieres saber cómo nosotros logramos ese rendimiento brutal, yo te espero este 21 de marzo, martes 21 de marzo a las 7 de la noche, a nuestro webinar para yo explicarte con más lujo y detalle cómo nosotros hicimos ese rendimiento. Y nada, sin más nada que decir, acabamos nuestro podcast de lo que es Tribusa Capital. Explicamos lo que es Tribusa Capital. Y ya para finalizar, lo espero en el webinar y espero que también toda esta información, cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden dejar aquí abajo. Cualquier inquietud, yo voy a tratar de responder. Y nada, lo espero el martes 21 a las 7 de la noche. Muchas gracias.